«Por favor, no me toques», suplicó al vaquero solitario. Lo que él hizo cambió sus vidas para siempre. «Por favor, no levantes mi falda». Las palabras salieron entre sollozos. El dolor en su pierna era insoportable, pero la humillación era peor. Luciana nunca había estado tan vulnerable frente a un extraño. Tomás se arrodilló frente a ella en la entrada del establo, con las manos suspendidas a centímetros de su muslo. Su sombrero proyectaba una sombra sobre su rostro curtido por el sol. «Necesito ver la herida. La hinchazón está cortando la circulación». No puedes simplemente». Su voz se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclando dolor físico y vergüenza. La tela de sus pantalones de montar se clavaba en la carne inflamada. «Mírame». El tono de Tomás era firme pero gentil. Luciana levantó la vista, encontrando sus ojos oscuros llenos de una preocupación que no esperaba. «Me llamo Tomás Ibarra. Soy el capataz de este rancho. He visto heridas como esta antes. Si no actuamos ahora, podrías perder la pierna». El miedo atravesó su humillación. «¿Perder? Es síndrome compartimental. La presión está aumentando. Necesito evaluar el daño y hacer un vendaje de compresión. Te prometo que seré respetuoso». Luciana cerró los ojos con fuerza. Su carrera, su control, su vida cuidadosamente construida se desmoronaba en el polvo de un establo que había jurado nunca volver a ver. «Está bien». Las manos de Tomás se movieron con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda. Habló mientras trabajaba, explicando cada movimiento antes de hacerlo. «Voy a cortar la tela para aliviar la presión. Esto va a doler». Dolió. Luciana mordió su labio hasta probar sangre, pero no gritó. No le daría esa satisfacción a este lugar que tanto había odiado. «El impacto fue justo aquí. Hay hematoma profundo, posiblemente fractura». Sus dedos palparon el área con precisión clínica, pero su toque era sorprendentemente cálido. Luciana se obligó a respirar, mirando hacia otro lado mientras él trabajaba. «¿Por qué montaste sola? Te advertí que Reina es temperamental». La acusación en su voz encendió su orgullo incluso a través del dolor. «No necesitaba tu permiso». «No, pero necesitabas mi experiencia. Y ahora estás pagando el precio de tu arrogancia». Luciana quiso discutir, pero él tenía razón. Había llegado esa mañana con Pilar, su asociada junior, tratando el rancho como una simple transacción comercial. Las Calandrias no era su hogar. Nunca lo había sido realmente. «Voy a hacer un vendaje temporal. Luego te llevaré a la clínica. Tengo que volver a Guadalajara mañana». Tomás la miró como si acabara de decir la mayor estupidez que había escuchado en su vida. «No vas a ir a ningún lado en 2 semanas. Mínimo. Imposible. Tengo casos, audiencias». «Entonces mejor encuentra a quien te reemplace, porque si pones peso en esta pierna antes de que sane, terminarás en cirugía. O peor». La realidad la golpeó con más fuerza que la caída. 8 meses después del funeral de su abuela, había regresado solo para cerrar este capítulo, firmar los papeles, vender a los desarrolladores y olvidar que este lugar alguna vez significó algo. Ahora estaba atrapada aquí. Tomás terminó el vendaje con movimientos expertos, luego se incorporó y la levantó en sus brazos como si no pesara nada. Luciana jadeó instintivamente rodeando su cuello con los brazos. «Puedo caminar». «No, no puedes. Tenía razón otra vez, maldito fuera». El movimiento envió oleadas de agonía por su pierna. Se recargó contra su pecho, respirando su olor a cuero y sol. Reina vio una serpiente. No fue su culpa. ¿Por qué estaba defendiendo a la yegua? No le importaba este rancho ni sus animales. «Todo tiene culpa aquí, incluyéndome». El comentario críptico flotó entre ellos mientras caminaba hacia su camioneta. Luciana estudió su perfil. Mandíbula fuerte, líneas de preocupación alrededor de sus ojos, una tristeza que reconoció porque la veía en su propio espejo. La clínica rural estaba a 40 minutos. El doctor Méndez, un hombre mayor con manos gentiles, confirmó el diagnóstico de Tomás. «Salvaste su pierna, Tomás. Otra hora y habríamos tenido problemas serios». Luciana miró al hombre que había rechazado con tanta desdén esa mañana. Él evitó su mirada, hablando solo con el doctor. «¿Cuánto tiempo de reposo?» 2 semanas mínimo, sin peso en la pierna. ¿Tiene dónde quedarse, señorita?» «Salazar. Luciana Salazar». El doctor parpadeó.
¿La nieta de doña Carmen? El nombre de su abuela fue como un puñetazo. Luciana asintió, incapaz de hablar. Lo siento mucho por su pérdida. Carmen era una mujer extraordinaria. 8 meses, y todavía no podía escuchar el nombre sin que su garganta se cerrara. Se había ido tan rápido, un derrame cerebral, 3 días en el hospital, y el mundo de Luciana se había vaciado otra vez. Igual que cuando sus padres murieron en ese accidente, cuando ella tenía 8 años. La casa principal está en remodelación. Puede quedarse en mi cabaña. Tomás habló sin mirarla, y Luciana entendió que no era una invitación, sino una declaración de responsabilidad. Yo dormiré en el barracón con los otros trabajadores. No es necesario. Sí lo es. Su tono no admitía discusión. Luciana estaba demasiado cansada y adolorida para pelear. Pilar llegó cuando el doctor terminaba de enyesar su pierna. Su rostro mostró horror al ver a Luciana en la camilla. «Dios mío, ¿qué pasó?» «Una caída. Nada grave. Nada grave. Estás en yeso. Necesito que vuelvas a Guadalajara. Pospón las audiencias, transfiere lo urgente a Martínez». Pilar la miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Y tú?» «Estaré aquí 2 semanas». Las palabras sabían a ceniza en su boca. 2 semanas en el lugar que había escapado 12 años atrás, jurando nunca volver. Tomás la llevó a la cabaña después de que Pilar partiera con promesas de manejar todo. Era un espacio pequeño pero limpio. Una cama, un escritorio, una cocina básica. Olía a café y a algo indefiniblemente masculino. «Traeré tus cosas de la casa principal. Comeré en el comedor común, así que no me verás mucho. Gracias. Por todo». Finalmente la miró, y Luciana vio algo en sus ojos que no pudo descifrar. ¿Lástima? ¿Resentimiento? Tu abuela me pidió que cuidara este lugar. Eso incluye a cualquiera que esté aquí, incluso si planea venderlo y destruir todo. Las palabras fueron como una bofetada. Antes de que pudiera responder, él salió, cerrando la puerta con demasiada suavidad. Luciana se quedó sola en la cama, mirando el yeso en su pierna. A través de la ventana, podía ver los establos donde Tomás había arrodillado frente a ella, donde sus manos la habían tocado con una ternura que ningún hombre en su vida sofisticada de Guadalajara había mostrado jamás. «Por favor, no levantes mi falda», había murmurado, pero él lo había hecho, y de alguna manera, en ese momento de vulnerabilidad forzada, algo se había roto en su interior, o tal vez algo había comenzado a sanar. 2. El tercer día, Luciana se negó a ser una inválida. La videollamada con los socios de la firma comenzó a las 9 en punto. Ella se había maquillado cuidadosamente, peinado su cabello y colocado la laptop en un ángulo que ocultaba el yeso bajo las sábanas. El precedente del caso Velázquez aplica perfectamente a nuestra situación. Hablaba con la autoridad de siempre, ignorando el dolor pulsante en su pierna. Nadie necesitaba saber que estaba atrapada en una cabaña de rancho a 3 horas de la civilización. Alguien tocó la puerta. Luciana presionó el botón de silencio. «Un momento, necesito verificar un documento». Tomás entró con una bandeja de comida. Huevos rancheros, frijoles, tortillas hechas a mano. El aroma hizo que su estómago rugiera, pero ella lo fulminó con la mirada y señaló la cámara. Él dejó la bandeja en silencio y salió. La reunión continuó por 2 horas más. Cuando finalmente terminó, Luciana cerró la laptop y se dejó caer contra las almohadas, exhausta. La comida estaba fría. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Tomás traía comidas 3 veces al día, siempre en silencio. Dejaba la bandeja, se marchaba. Luciana apenas lo miraba, demasiado ocupada probándose a sí misma que su vida no había sido interrumpida. Pero su cuerpo tenía otras ideas. El cuarto día su laptop resbaló de la cama y cayó al piso con un golpe seco que hizo que su corazón se detuviera. Necesitaba esa computadora. Todo su trabajo estaba ahí. Luciana se estiró desde la cama, pero el dolor la detuvo en seco. La laptop estaba a medio metro de distancia, pero podría haber estado en otro planeta. Intentó deslizarse al borde de la cama. El yeso pesaba como plomo. Sudor brotó en su frente mientras luchaba por alcanzar la maldita computadora sin poner peso en su pierna. Sus dedos rozaron la superficie metálica. Casi. Un calambre atravesó su muslo. Luciana gritó de frustración más que de dolor, golpeando el colchón con su puño. ¿Necesitas ayuda?
La voz de Tomás desde la puerta la hizo saltar. No lo había escuchado entrar. «Estoy bien». Claramente. Él cruzó la habitación en 3 zancadas, recogió la laptop y la colocó sobre la cama. Su rostro no mostraba emoción alguna. «Gracias». La palabra sonó forzada incluso a sus propios oídos. Tomás asintió y se dirigió hacia la puerta. «Espera». No sabía por qué lo detuvo. Tal vez la soledad, tal vez la culpa, tal vez porque era el primer rostro humano que veía en días que no fuera a través de una pantalla. «Necesito...». «Hay archivos en la oficina del rancho, los registros financieros. ¿Para la venta?». Su tono era neutro, pero Luciana sintió el juicio debajo. «Para revisar los detalles de la propiedad. Es mi trabajo». «Claro». Regresó 1 hora después con cajas de archivos. Las dejó sobre el escritorio sin decir palabra. Pero Luciana notó que su mirada se detuvo en la pantalla de su laptop. Había estado investigando. Cría de caballos azteca, programas de reproducción equina, rancho ganadero en Jalisco. Sus ojos se encontraron. El aire entre ellos se tensó. Solo curiosidad profesional. Por supuesto. Tomás salió, pero esta vez Luciana sintió que había visto algo que no se suponía que viera. Algo que ella misma no quería admitir. Le importaba. A pesar de todo, le importaba qué pasaría con las calandrias. Esa noche, trabajó hasta que sus ojos ardieron revisando los números. Los estados financieros contaban una historia de operaciones consistentes pero no espectaculares. Un rancho funcional, bien administrado, pero no excepcional. Excepto por una línea presupuestaria que apareció hace 7 años. Programa de reproducción azteca. Los gastos habían sido significativos. Los ingresos hasta ahora mínimos. Un toque en la puerta la sacó de sus cálculos. Tomás entró con la cena, pero esta vez traía algo más. 3 libros con portadas desgastadas. Pensé que podrían interesarte, si realmente quieres entender lo que estás vendiendo. Los dejó junto a su plato y se fue antes de que pudiera responder. Luciana tomó el primer libro. El caballo azteca. Herencia y futuro. Las páginas estaban marcadas, anotadas en los márgenes con una letra clara y angular. Comenzó a leer. 2 horas después, estaba completamente absorta. El azteca era una raza mexicana, una combinación de sangre andaluza, cuarto de milla y criolla. Fuerte, inteligente, versátil, un símbolo de herencia cultural. Y aparentemente, Las Calandrias tenía uno de los programas de cría más prometedores de la región. ¿Por qué su abuela nunca se lo mencionó? Pero Luciana sabía la respuesta. Porque en sus 2 breves visitas en 12 años, nunca había preguntado. Llegaba, cumplía con su deber filial mínimo y escapaba de vuelta a su vida real. La culpa se asentó en su pecho como una piedra. La mañana siguiente, Tomás entró para recoger la bandeja del desayuno y encontró los 3 libros apilados junto a la cama, todos leídos. «¿Tienes preguntas?». No era una pregunta. Luciana se enderezó ajustando las almohadas detrás de su espalda. El programa de reproducción. Los libros dicen que toma años desarrollar líneas de sangre de calidad. 7 años, en nuestro caso. ¿Nuestro? Algo pasó por su rostro, rápido como una sombra. Del rancho. Pero Luciana había captado el desliz. «Nuestro», había dicho, como si fuera suyo también. «Cuéntame sobre los caballos». Tomás dudó. Luego se sentó en la silla junto al escritorio. Mantuvo distancia, pero por primera vez se quedó. «Tu abuela quería crear algo que durara. No solo un rancho, sino un legado. Los aztecas representan lo mejor de México. Fuerza, elegancia, resistencia». Habló durante media hora sobre líneas de sangre, temperamento, el cuidadoso proceso de selección. Su voz perdió ese tono áspero, reemplazado por algo que sonaba peligrosamente cercano a la pasión. «Reina es uno de nuestros mejores ejemplares, hija de nuestro semental fundador, la yegua que me tiró. La yegua que se asustó con una serpiente. Hay una diferencia». Luciana estudió su rostro, las líneas alrededor de sus ojos, el bronceado permanente, las manos callosas que descansaban sobre sus rodillas. «¿Por qué te importa tanto? Solo eres el capataz». La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Tomás se puso de pie, la calidez drenándose de su expresión. «Tienes razón, solo soy el empleado». «Espera, no quise...»
Pero él ya estaba en la puerta. Tomás. Se detuvo, pero no se volvió. Mi abuela. ¿Hablas de ella como si la conocieras bien? Trabajé aquí casi 15 años. Llegué cuando tenía 20, buscando trabajo. Ella me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. 15 años. Más tiempo del que Luciana había vivido aquí después de que sus padres murieron. ¿Por qué nadie más te daría trabajo? Porque era un niño de ciudad que no sabía diferenciar entre un caballo y una vaca. A pesar de todo, Luciana sonrió. ¿Y cómo terminaste siendo capataz? Tu abuela creía que la dedicación valía más que la experiencia. Me enseñó todo. Y cuando alguien más que amaba este lugar se fue, ella me mantuvo cuerdo. La vulnerabilidad en su voz hizo que algo se apretara en el pecho de Luciana. ¿Quién se fue? Alguien que ya no está. No elaboró, pero el dolor en esas pocas palabras era inconfundible. Luciana reconoció ese dolor. Lo llevaba en su propia piel desde que tenía 8 años. Reina, dijiste que se asusta fácil. Ha sido lastimada antes. Necesita tiempo para confiar. Sus ojos se encontraron y Luciana supo que no estaban hablando solo del caballo. ¿Y después de que confía? Entonces es leal hasta el final. Vale la pena la paciencia. El silencio se estiró entre ellos, cargado de cosas no dichas. Tu abuela hablaba de ti. Las palabras golpearon a Luciana como un puñetazo físico. ¿Qué decía? Que eras brillante, fuerte, que habías construido una vida impresionante en Guadalajara. Luciana esperó el resto, el pero que sabía que venía, pero que esperaba que algún día encontraras el camino de regreso a casa. Las lágrimas quemaron detrás de sus ojos. Se negó a dejarlas caer. Este lugar nunca fue mi hogar. Eso es lo que ella temía que pensaras. Tomás salió cerrando la puerta con suavidad detrás de él. Luciana se quedó mirando los libros sobre caballos azteca, la laptop llena de investigación que pretendía no estar haciendo, y los archivos financieros que mostraban 7 años de trabajo cuidadoso construyendo algo hermoso, algo que ella estaba a punto de destruir. Su teléfono vibró. Pilar, ¿cómo va el exilio? ¿Ya te volviste loca de aburrimiento? Luciana miró por la ventana hacia los establos donde Tomás trabajaba con un caballo joven. Incluso desde la distancia, podía ver la paciencia en cada movimiento, la conexión silenciosa entre hombre y animal. Todavía no, escribió de vuelta, pero pregúntame en una semana. Pero la verdad era más complicada. No se estaba volviendo loca de aburrimiento, se estaba volviendo loca de curiosidad y de algo más peligroso, empatía. El dolor había disminuido lo suficiente para que Luciana odiara la cama más que la incomodidad de moverse. El bastón que Tomás había dejado sin decir palabra estaba recargado contra la pared. Luciana lo tomó, determinada a alcanzar la puerta por sí misma. Cada paso era una negociación con su cuerpo. El yeso pesaba, el músculo protestaba, pero logró llegar al porche. El aire de la mañana la golpeó como un recuerdo olvidado. Limpio, con olor a heno y tierra húmeda. El sol apenas comenzaba a calentar, pintando todo de oro. En el corral más cercano, Tomás trabajaba con un potro joven. El animal era nervioso, brincando cada vez que Tomás se acercaba. Pero él nunca se apresuraba. Cada movimiento era deliberado, paciente. Hablaba en voz baja, demasiado bajo para que Luciana escuchara las palabras, pero el tono era una canción de calma. 10 minutos. 20. El potro finalmente permitió que Tomás tocara su cuello. Luciana se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Impresionante, ¿verdad? Una voz detrás de ella la sobresaltó. Un hombre mayor con sombrero de paja y sonrisa amable subía los escalones del porche. Don Ernesto. Trabajé con su abuela por 30 años. Extendió su mano y Luciana la estrechó. Luciana Salazar, sé quién eres. Te recuerdo cuando tenías 8 años y montabas como si no tuvieras miedo de nada. La nostalgia apretó su garganta. Luciana había olvidado que alguna vez amó montar. Ese esclavo, hijo de reina. Don Ernesto señaló al potro. Luciana observó la línea elegante del cuello del animal, las patas largas y fuertes. Será excepcional, como su madre, una vez que aprenda a confiar. Tomás parece tener paciencia infinita. Aprendió de los mejores. Su esposa tenía un don con los caballos. Luciana sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Su esposa? Don Ernesto la miró sorprendido.
Estela, ¿no te contó? Bueno, supongo que no es de hablar mucho de eso. ¿Qué pasó? Cáncer. Hace 5 años. Era la ahijada de tu abuela. Creció aquí en el rancho. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que Luciana no sabía que estaba armando. Por eso se quedó después de que ella murió. No podía dejar el último lugar donde fueron felices. Don Ernesto se despidió con una palmada amistosa en su hombro, dejándola sola con esa revelación. Tomás había perdido a su esposa, en este rancho, y ella estaba a punto de venderlo. Esa tarde, cuando trajo su comida, Luciana lo detuvo antes de que pudiera escapar. Necesito los archivos de la oficina, los registros completos de operaciones. Ya te di los financieros. Necesito los contratos, los acuerdos legales. Todo. Algo cruzó su rostro, pero asintió. Regresó 1 hora después con una caja de archivos. La colocó sobre el escritorio y comenzó a desempacar documentos. Luciana observó sus manos mientras organizaba los papeles. Manos grandes, callosas, con cicatrices de años de trabajo duro. Tomás se detuvo. Había encontrado la carpeta marcada Venta, Desarrollos Inmobiliarios Torres. La abrió. Sus ojos recorrieron las páginas, deteniéndose en la sección de fechas. Su rostro se volvió completamente inexpresivo. 60 días para cerrar. No era una pregunta. Luciana sintió su estómago hundirse. Tomás, 2 meses. Tenemos 2 meses antes de que esto desaparezca. Colocó los documentos sobre el escritorio con cuidado exagerado, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompería su control. Podemos discutir. No hay nada que discutir. Es tu propiedad, tu decisión. Salió antes de que ella pudiera detenerlo. Luciana miró los contratos. Los había firmado hace 3 meses, poco después del funeral. Los desarrolladores habían sido persuasivos. Precio generoso, cierre rápido, sin complicaciones. Nunca mencionaron el programa de cría. Nunca preguntaron qué se perdería. Esa noche, Luciana no pudo dormir. El silencio del rancho era ensordecedor después de años en la ciudad. Un movimiento fuera de su ventana llamó su atención. Tomás estaba sentado en los escalones del porche, su silueta oscura contra el cielo estrellado. Luciana tomó su bastón y salió cojeando. Él no se volvió cuando se sentó a su lado, manteniendo distancia respetable. Don Ernesto me contó sobre tu esposa. Don Ernesto habla demasiado, pero no había enojo en su voz, solo cansancio. Lo siento, por tu pérdida. Fue hace 5 años. El tiempo no hace que duela menos. Solo lo hace diferente. Tomás finalmente la miró. A la luz de la luna, sus ojos eran pozos oscuros de dolor que reconocía demasiado bien. Tenías 8 años cuando tus padres murieron. Mi abuela te contó. Me contó muchas cosas. Cómo gritabas por las noches durante meses. Cómo dejaste de montar después del accidente porque tu padre te había enseñado. Las lágrimas quemaron, pero Luciana las contuvo. Cómo finalmente volviste a sonreír, pero nunca de la misma manera. ¿Por qué te contaba estas cosas? Porque necesitaba que alguien entendiera por qué esperaba tanto que regresaras. ¿Por qué nunca dejó de hablar de ti, incluso cuando pasaban meses sin que llamaras? La culpa atravesó su pecho como un cuchillo. Solo vine 2 veces en 12 años. Lo sé. Ella también lo sabía. ¿Y aún así esperaba que volviera? Porque te conocía mejor de lo que tú misma te conoces. Sabía que estabas corriendo, no viviendo. Luciana quiso discutir, pero las palabras murieron en su garganta. Estela creció aquí. Tu abuela la crió después de que sus padres murieron en un accidente. El paralelo la golpeó con fuerza física. Ella entendía tu dolor. Por eso nunca dejó de esperar. Cuéntame sobre Estela. Tomás se quedó en silencio tanto tiempo que Luciana pensó que no respondería. Era luz pura. Amaba este rancho más que nada, excepto tal vez los caballos. Tenía este sueño de crear algo especial aquí. Su voz se suavizó al hablar de ella, perdiendo años de dureza. El programa de cría fue su idea. Quería preservar el azteca, mantener viva esa parte de nuestra herencia. Tu abuela la apoyó completamente. ¿Cuándo empezaron? Hace casi 8 años. Compramos nuestro primer semental con ahorros combinados. Estela investigó líneas de sangre durante meses, buscando la combinación perfecta. Se detuvo, respirando profundo. Fue diagnosticada 2 años después. Cáncer de mama, etapa 3. Peleó durante 3 años.
Luciana no pudo evitarlo. Tomó su mano. Él no la retiró. Murió creyendo que el programa fracasaría. No vivió para ver los primeros potros de calidad, las primeras ventas exitosas. Pero funcionó. Los libros que me diste. Estamos a 6 meses de ser rentables de verdad. Los potros de este año son excepcionales. Tenemos compradores interesados de todo México. Luciana sintió algo retorcerse en su estómago. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habría importado? Llegaste con los contratos ya firmados, lista para vender. Pero si el programa está funcionando, en 2 meses nada de esto existirá. Los desarrolladores construirán condominios donde Estela soñaba con criar campeones. La amargura en su voz era como veneno. ¿Por qué te quedaste? Después de que ella murió. Porque dejar sería traicionar todo por lo que luchamos, y porque tu abuela me hizo prometer que cuidaría este lugar hasta que tú regresaras. ¿Ella sabía que vendería? Esperaba que no lo hicieras, pero te conocía lo suficiente para saber que era posible. Luciana se puso de pie, ignorando el dolor en su pierna. Necesitaba moverse, pensar. Los registros financieros. ¿Puedo verlos todos? Los del programa de cría. ¿Para qué? Para calcular cuánto vale lo que estás destruyendo. Para entender qué estoy destruyendo. Tomás la estudió buscando algo en su rostro. Están en la oficina del rancho. Te los traeré mañana. No, quiero ir allí, ver todo. No puedes caminar tanto. Entonces llévame. La desafió con la mirada, esperando que se negara. Pero algo cambió en su expresión. Está bien, mañana por la mañana. Regresó a la cabaña, dejándola en el porche. Luciana miró hacia los establos donde dormían los caballos que representaban el sueño de una mujer muerta. Un sueño que ella estaba a punto de enterrar. A la mañana siguiente, Tomás la llevó a la oficina del rancho en su camioneta. Era un edificio pequeño y ordenado, con paredes cubiertas de fotografías. Luciana se detuvo frente a una mujer joven con cabello oscuro y sonrisa brillante, de pie junto a un caballo magnífico. Sus ojos brillaban con vida. Estela y Rey, nuestro semental fundador, hace 7 años. La mujer en la foto no parecía enferma. No parecía alguien que moriría en 3 años. Era hermosa. Lo era. Tomás abrió un gabinete archivador y sacó carpetas. Las extendió sobre el escritorio. Aquí está todo. Registros de cría, ventas, gastos, proyecciones. Luciana se sumergió en los números. Su mente legal y financiera procesaba información rápidamente, y lo que vio la dejó sin aliento. Estos potros, los valores de venta proyectados, son conservadores. Probablemente venderemos por más. ¿Y este contrato? ¿Un comprador de Querétaro interesado en 3 potros? Nacen en 4 meses. Ya tiene depósito pagado. Luciana hizo cálculos mentales rápidos. Si las proyecciones eran correctas, este programa será rentable en 6 meses. Muy rentable. Lo sé. ¿Y en 2 meses dejará de existir? A menos que canceles la venta. Pero no lo harás. La certeza en su voz la enfureció. ¿Cómo lo sabes? Porque tienes tu vida en Guadalajara, tu carrera exitosa. Este rancho no significa nada para ti, excepto un activo a liquidar. Eso no es justo. ¿No? Has pasado 12 años evitando este lugar. Tu abuela murió hace 8 meses, y esta es la primera vez que vienes. La verdad dolió más que cualquier acusación falsa. Vine al funeral. Por 3 horas. No te quedaste para el velorio. No ayudaste a arreglar sus cosas. Firmaste los papeles de la herencia por correo. Cada palabra era un latigazo. No sabes nada de mí. Sé que estás huyendo. De este lugar, de los recuerdos, de cualquier cosa que te haga sentir algo real. Luciana agarró su bastón, lista para salir. Espera. El tono de Tomás se suavizó. Lo siento. No tengo derecho a juzgarte. Tienes todo el derecho. Estoy destruyendo tu hogar. No es mi hogar. Solo trabajo aquí. Pero ambos sabían que era mentira. Luciana miró nuevamente las carpetas, los años de trabajo cuidadoso documentado en cada página. Enséñame. Sobre el programa, sobre los caballos, quiero entender. ¿Por qué? Porque mi abuela invirtió en esto, porque tu esposa soñó con esto, y porque necesito saber qué estoy destruyendo. Algo cambió en el rostro de Tomás. La dureza se agrietó revelando algo vulnerable debajo. Está bien. Pasaron 3 horas en esa oficina.
Tomás explicó líneas de sangre, temperamento, el cuidadoso proceso de selección de parejas de cría. Habló sobre Reina y sus hijos excepcionales, sobre Rey y su legado. Mostró fotografías de cada caballo, contando sus historias como si fueran familia. Y tal vez lo eran para él. Este es Trueno, hijo de Rey y Reina nacido el año en que Estela murió. Tiene su temperamento, su gracia. Tocó la fotografía con una ternura que hizo que el corazón de Luciana se apretara. ¿Fue difícil? ¿Continuar sin ella? Cada día. Pero ella me habría matado si me rendía. Sonrió una sonrisa real que transformó su rostro por completo. Luciana se dio cuenta de que estaba mirándolo fijamente. No los papeles, no las fotografías, a él, a la pasión en sus ojos cuando hablaba de los caballos, a la suavidad en su voz cuando mencionaba a Estela, a las manos que sostenían las fotografías con tanto cuidado. «¿Luciana? ¿Sí? Te pregunté si querías ver los establos. Conocer a los caballos en persona. Sí, me gustaría eso». Mientras la ayudaba a levantarse, su mano firme en su codo, Luciana se dio cuenta de algo aterrador. Estaba en problemas, serios problemas, porque estaba empezando a importarle. El rancho, los caballos, el legado, y Tomás, especialmente Tomás. Las noches se convirtieron en algo que Luciana anticipaba más que cualquier videollamada de trabajo. Tomás aparecía después de la cena, a veces con café, a veces solo con su presencia. Se sentaba en la silla junto al escritorio mientras ella permanecía en la cama y hablaban. Al principio solo sobre el rancho, luego sobre todo lo demás. Los muchachos están hablando. Luciana levantó la vista de su laptop. Era la 10ª noche, y Tomás había traído 2 tazas de café esta vez. ¿Sobre qué? Sobre el capataz que pasa todas sus noches en la cabaña de la dueña. El calor subió por su cuello. No estamos haciendo nada inapropiado. Lo sé, tú sabes, pero los rumores no necesitan verdad para existir. ¿Te importa? Tomás tomó un sorbo de su café, considerando. No. ¿A ti? No. La verdad la sorprendió. No le importaba lo que pensaran los trabajadores del rancho, o Pilar cuando inevitablemente se enterara, o sus socios en Guadalajara. Solo le importaba esto, estas conversaciones que la hacían sentir más viva que cualquier caso ganado. Don Ernesto dice que puedo intentar caminar distancias cortas. ¿El doctor Méndez aprobó eso? Le envié fotos del progreso. Dijo que si no hay dolor agudo puedo empezar a ejercitar suavemente. Tomás frunció el ceño. Suavemente. Esa palabra no parece estar en tu vocabulario. Vengo de una familia testaruda. Eso no es noticia. Pero sonrió cuando lo dijo, y Luciana sintió algo cálido expandirse en su pecho. ¿Mañana? ¿Podrías llevarme a algún lugar? ¿A dónde? Sorpréndeme. La mañana siguiente, Tomás la encontró lista en el porche. Había intentado vestirse mejor de lo habitual. Una blusa limpia, cabello cepillado, incluso un poco de maquillaje. Su mirada se demoró un momento más de lo necesario. ¿Te ves bien? Gracias. El cumplido, simple como era, la hizo sentir como una adolescente. La llevó en su camioneta por un camino de tierra que serpenteaba hacia las colinas. El rancho se desplegaba debajo de ellos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Estela amaba este lugar, venía aquí cuando necesitaba pensar. Detuvo la camioneta en una cresta con vista panorámica. El sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de naranja y rosa. No puedo caminar hasta allá. Lo sé. Tomás salió, rodeó la camioneta y la levantó en sus brazos antes de que pudiera protestar. Me estoy acostumbrando demasiado a esto. Yo también. La admisión, suave como era, hizo que su corazón latiera más rápido. La llevó a una roca grande y plana, perfecta para sentarse. El mundo se extendía ante ellos, bañado en luz dorada. Es hermoso. Lo es. Pero Tomás la estaba mirando a ella, no al paisaje. Se sentaron en silencio, hombros casi tocándose. Luciana sintió cada centímetro de espacio entre ellos como algo físico. ¿Por qué te fuiste realmente? De aquí. La pregunta flotó en el aire cálido de la tarde. Ya te lo dije. Para ir a la universidad. Esa es la razón oficial. Quiero saber la verdadera. Luciana observó el rancho abajo, los establos donde su padre le había enseñado a montar, la casa donde su abuela la había abrazado mientras lloraba por sus padres.
porque cada rincón de este lugar me recordaba lo que había perdido. Mis padres, mi infancia, la sensación de que el mundo era seguro. Su voz se quebró, pero continuó. Tenía 8 años cuando murieron. Un camión perdió el control en la autopista. Muerte instantánea, dijeron, como si eso lo hiciera mejor. Tomás tomó su mano. Ella no la retiró. Mi abuela hizo todo bien, me dio amor, estabilidad, un hogar. Pero yo solo quería que mis padres regresaran. Y cuando entendí que nunca lo harían, decidí que si me iba lo suficientemente lejos, tal vez dejaría de doler. ¿Funcionó? Por un tiempo me convencí de que sí. Construí esta vida donde todo estaba bajo mi control. Sin sorpresas, sin pérdidas, sin dolor. Sin vida tampoco. La verdad en esas palabras la golpeó. Creía que el éxito me llenaría. Los casos importantes, el dinero, el respeto. Y lo hizo por un tiempo. Pero luego mi abuela murió y las lágrimas finalmente cayeron. Luciana no trató de detenerlas. Y me di cuenta de que había desperdiciado 12 años huyendo de ella, de este lugar. Las 2 visitas que hice fueron horribles. Ella me preguntaba cuándo volvería a casa, y yo le decía que Guadalajara era mi hogar ahora. Ella entendía. Eso es peor. Debería haber estado enojada conmigo. En cambio, solo seguía esperando, creyendo que algún día yo... No pudo terminar. Tomás la atrajo hacia él, y Luciana hundió su rostro en su pecho, dejando salir años de culpa y arrepentimiento. Cuando Estela murió, quise hacer lo mismo. Correr. Su voz vibraba contra su oído. Empacar todo y desaparecer donde nada me recordara a ella. Pero tu abuela no me dejó. Me dijo que honrar a alguien no significa huir del dolor. Significa quedarse y transformarlo en algo que importe. Luciana se separó lo suficiente para mirarlo. Por eso continuaste el programa de cría. Por eso me quedé en absoluto. Convertir nuestro sueño en realidad se convirtió en la única manera de mantenerla viva. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Luciana podía ver motas doradas en sus ojos oscuros, la cicatriz pequeña en su ceja izquierda. Tomás, Luciana, se inclinaron el uno hacia el otro, el espacio entre ellos desapareciendo. Los labios de Luciana rozaron los de él, apenas un susurro de contacto. Su teléfono sonó, estridente y demandante. Se separaron bruscamente. Luciana quiso lanzar el maldito teléfono por el acantilado. Debería contestar. Sí, pero ninguno de los dos se movió por un largo momento. Finalmente Luciana sacó el teléfono. Pilar. ¿Hola? Gracias a Dios. Luciana, tenemos un problema enorme. El cliente Sandoval, las negociaciones del acuerdo colapsaron. Quieren que estés aquí mañana para reunión de emergencia. Pilar, estoy en recuperación médica. Lo sé, pero están amenazando con llevar el caso a otra firma. Son nuestros mayores clientes este año. Los socios están enloqueciendo. Luciana cerró los ojos. Su vida real, la que había construido tan cuidadosamente, la estaba llamando de vuelta. ¿Mañana? Sí, lo siento, sé que es terrible timing, pero... Está bien, estaré ahí. Colgó y miró a Tomás. Él ya estaba de pie, poniéndose distancia entre ellos. Tengo que volver a Guadalajara. Claro, solo será por unos días. Para manejar esta crisis, luego... Luciana, no tienes que explicar. Esta siempre fue una situación temporal. La frialdad en su voz la atravesó como hielo. No estoy lista para irme. Tu pierna está sanando bien. El doctor Méndez dijo que podías viajar siempre y cuando tengas cuidado. No me refiero a eso. ¿Entonces a qué? Ella lo miró, desesperada por decirle lo que sentía, pero las palabras se atascaron en su garganta. Necesito más tiempo. El tiempo no cambiará nada. Vas a vender el rancho, vas a volver a tu vida, y yo me quedaré hasta que los nuevos dueños me despidan. No tiene que ser así. No. Entonces dime, Luciana, ¿qué otro final ves aquí? No tenía respuesta, porque él tenía razón. Había firmado los contratos, tomado su decisión. Deberíamos volver, necesitas empacar. El viaje de regreso fue en silencio. Cuando llegaron a la cabaña, Tomás la ayudó a bajar, pero soltó su mano inmediatamente. Buen viaje. Tomás, espera. Pero él ya se alejaba, hombros rígidos, pasos rápidos. Luciana se quedó en el porche, observándolo desaparecer hacia los establos. Algo en su pecho se sentía roto. Esa noche,
Empacó su maleta con movimientos mecánicos, su laptop, su ropa, los libros sobre caballos azteca que Tomás le había prestado. No, no eran prestados, eran suyos ahora. Un regalo silencioso. La mañana siguiente se despertó antes del amanecer. Determinada a probar que podía hacer esto sola, se levantó de la cama sin ayuda. Su pierna protestó, pero aguantó. Bien, podía manejar esto. Dio 3 pasos hacia su maleta. En el 4.º paso, algo en su muslo se retorció mal. Dolor blanco y cegador explotó por su pierna. Luciana gritó, cayendo hacia adelante. Logró agarrarse del escritorio, pero su peso completo cayó sobre la pierna lesionada. Colapsó en el piso. El dolor tan intenso que no podía respirar. Luciana. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando Tomás irrumpió por la puerta. Debió haber escuchado su grito. ¿Qué demonios hiciste? Yo solo intenté caminar. ¿Sin tu bastón? ¿Sin ayuda? ¿Después de que el doctor dijo que fueras cuidadosa? La furia en su voz hizo que las lágrimas brotaran. Necesitaba probar que podía hacerlo sola. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienes que hacerlo todo sola? La levantó con más rudeza de lo habitual, colocándola de vuelta en la cama. Sus manos examinaron su pierna, presionando cuidadosamente. Reactivaste la inflamación. Tal vez desgarraste el tejido de cicatrización. Estaré bien para mañana. No irás a ningún lado mañana. Tomás nunca le había gritado antes. Luciana parpadeó, sorprendida. ¿Por qué sigues corriendo? De este lugar, de ti misma, de... Se detuvo, pero ambos sabían lo que no dijo. Porque es más seguro. ¿Seguro? Mírate, te lastimas tratando de demostrar que no necesitas ayuda. Te vas justo cuando las cosas se vuelven reales. No estoy huyendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Luciana no tenía respuesta. Las lágrimas corrían libremente ahora. Ya estás ida, Luciana, te fuiste hace años. Solo finalmente estás notando lo que te costó. Las palabras fueron como una bofetada física. ¿Y si no quiero estar ida? ¿Y si quiero quedarme? ¿Quieres? ¿O solo te gusta la idea de quedarte porque es diferente y emocionante? No lo sé. Está bien. No sé nada más. Su voz se quebró en sollozos. Años de control cuidadoso se desmoronaron en ese momento. Todo lo que he amado me ha sido arrebatado. Mis padres, mi infancia, mi abuela. Si no me importa algo, no puede lastimarme cuando se vaya. Tomás se sentó en el borde de la cama, su furia evaporándose. Pero estar viva significa arriesgarse a que te lastimen. Significa importarte tanto que puede romperte. Tengo miedo. Fue apenas un susurro. Yo también. La atrajo hacia él, y Luciana lloró en su pecho. Lloró por sus padres, por su abuela, por 12 años de vida a medias. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando finalmente se calmó, Tomás aún la sostenía. Su camisa estaba empapada, pero él no parecía importarle. No puedes viajar mañana, probablemente tampoco en una semana. Mi trabajo. Tu trabajo puede esperar. Tu salud no. Luciana se separó lo suficiente para mirarlo. Su rostro estaba a centímetros del de ella, sus ojos llenos de algo que no se atrevía a nombrar. Quédate. No por mí, por ti. Deja de correr el tiempo suficiente para descubrir qué realmente quieres. ¿Y si lo que quiero asusta? Entonces al menos será real. Se miraron, el momento cargado de todo lo no dicho entre ellos. Voy a llamar al doctor Méndez. Necesita revisar esa pierna. Tomás se levantó, pero Luciana agarró su mano. Gracias. Por no dejar que corra esta vez. Alguien tiene que mantenerte con vida hasta que aprendas a hacerlo tú misma. Sonrió, y algo en su pecho se acomodó en su lugar. Esa noche, después de que el doctor Méndez confirmara que había retrocedido su progreso, pero no causado daño permanente, Luciana llamó a Pilar. No puedo estar ahí mañana. Relesioné mi pierna. ¿Qué? ¿Cómo? Siendo estúpida, tratando de probar algo que no necesitaba probar. Pilar suspiró. Los socios van a enloquecer. Lo sé. Pero Pilar, ya no puedo seguir haciendo esto. ¿Hacer qué? Vivir como si cada segundo tuviera que ser productivo. Como si descansar fuera fracasar. Un silencio largo. ¿Qué está pasando allá? Y no me digas nada. Luciana miró por la ventana hacia los establos. Tomás estaba trabajando con clavo otra vez, paciente como siempre. Estoy empezando a recordar cómo se siente estar viva. Oh, Luciana. ¿Qué?
te enamoraste de él. Yo no dije, no tuviste que hacerlo. Lo escucho en tu voz. Luciana cerró los ojos, negarlo sería inútil. No sé qué hacer con eso. ¿Qué quieres hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Se despidieron con Pilar prometiendo manejar la crisis del cliente. Luciana se recostó, exhausta emocional y físicamente. Se quedó dormida casi inmediatamente, el dolor y el agotamiento finalmente venciéndola. Cuando despertó en medio de la noche, confundida sobre qué la había despertado, lo vio. Tomás dormía en la silla junto a su cama, su cuerpo grande doblado en una posición incómoda. Había arrastrado la silla más cerca en algún momento, su mano descansando cerca de la suya en el colchón. Había pasado toda la noche vigilándola. Luciana estudió su rostro en la penumbra, las líneas de preocupación suavizadas por el sueño, la barba incipiente en su mandíbula, las pestañas oscuras contra sus mejillas. Este hombre que había comenzado como un extraño, luego un adversario, ahora era... ¿Qué era él para ella? La verdad se asentó en su pecho con una claridad cristalina. Estaba enamorada de él, completa, irrevocablemente enamorada de Tomás Ibarra. Y no tenía idea de qué hacer al respecto. 2 semanas después, Luciana estaba de vuelta en Guadalajara y todo se sentía mal. La videollamada con los socios iba en su segunda hora. Luciana miraba la pantalla, pero las palabras se deslizaban por su mente sin adherirse. Luciana, te preguntamos sobre la cláusula de indemnización. Parpadeó, regresando bruscamente al presente. 3 rostros la miraban desde la pantalla esperando. Perdón, ¿pueden repetir? El socio senior, Gutiérrez, frunció el ceño. ¿Estás bien? Has estado distraída toda la mañana. Estoy bien. Solo efectos residuales de la medicación. Mentira. No había tomado analgésicos en días. Logró terminar la reunión sin más errores obvios, pero el daño estaba hecho. Gutiérrez la había mirado de esa manera que decía que tomarían nota. Su apartamento se sentía como una caja de vidrio. Todo era blanco, minimalista, perfectamente ordenado. Había pagado a un decorador caro para crear este espacio que gritaba éxito profesional. Ahora solo gritaba vacío. Luciana cojeó hacia la ventana. Su pierna había sanado lo suficiente para viajar, aunque el doctor Méndez había sido claro. Todavía necesitaba 2 semanas más de cuidado. Pero ella había insistido. Su carrera, su vida, todo estaba aquí. Excepto que estar aquí se sentía como estar en ningún lado. Su teléfono vibró. Pilar. Drinks después del trabajo. Necesitamos ponernos al día. Luciana casi canceló. Pero Pilar había manejado todo durante su ausencia. Le debía al menos eso. El bar era elegante, lleno de profesionales después del trabajo. Luciana había venido docenas de veces, disfrutando la atmósfera de éxito y ambición. Ahora el ruido la hacía sentir claustrofóbica. Pilar llegó 5 minutos tarde, impecable como siempre en su traje sastre. «Te ves terrible». «Gracias. Tú también». Pilar sonrió, pero sus ojos estudiaban el rostro de Luciana con preocupación. «¿Cómo está la pierna?» «Sanando. Lento pero seguro». «¿Y el rancho?» Luciana tomó un largo sorbo de su vino antes de responder. «Igual, listo para venderse en 6 semanas». «Ajá. ¿Y el capataz sexy del que no me has contado nada, qué hay de él?» El vino se atoró en su garganta. «¿Quién dijo que era sexy?» «Tu cara ahora mismo». Pilar se reclinó en su silla, sonrisa satisfecha. «Entonces, cuéntame todo». «No hay nada que contar. Luciana, te conozco desde hace 5 años. Nunca, ni una sola vez te he visto distraída en una reunión. Hoy cometiste 3 errores. 3. La vergüenza calentó sus mejillas. «Estoy cansada. Estás enamorada». Las palabras cayeron entre ellas como una bomba. «No seas ridícula». «¿Lo soy?» Porque la mujer que conozco no falta a reuniones importantes. No comete errores básicos y definitivamente no desaparece en ranchos rurales por un mes entero. Fueron 3 semanas. Como sea. ¿Qué pasó allá?» Luciana no pudo sostener su mirada. Conocía a alguien y tal vez sentí algo que no había sentido antes. ¿Cómo qué? Como que importaba. No por lo que podía hacer o lograr, sino solo por existir. Pilar alcanzó su mano a través de la mesa. «Eso no es malo, Luciana, eso es humano. Pero no tiene futuro. Él vive allá, yo vivo aquí.
Voy a vender su hogar. No hay manera de que esto funcione. ¿O no quieres que funcione porque es aterrador? La pregunta golpeó demasiado cerca de la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que realmente quisiste algo, Luciana? No lograste algo. No conquistaste algo. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón quiso algo tanto que te asustó? Luciana no tenía respuesta. Exacto. Has pasado 12 años cumpliendo objetivos. Pero ¿cuándo fue la última vez que viviste? Las palabras de Tomás resonaron en su memoria. Ya estás ida. Te fuiste hace años. No sé cómo hacer esto. ¿Hacer qué? Querer algo para mí, no para mi carrera o mi imagen, solo porque me hace feliz. Pilar apretó su mano. Entonces tal vez es hora de que aprendas. Un hombre se acercó a su mesa. Ricardo, uno de los socios junior, siempre había sido amable, quizás demasiado. Luciana, qué sorpresa verte aquí. Ricardo, escuché sobre tu accidente. Me alegra ver que estás mejor. Su mano se posó en su hombro, quedándose un momento más de lo apropiado. Tal vez podríamos cenar la próxima semana. Ponernos al día. Hace un mes, Luciana habría considerado la oferta. Ricardo era atractivo, exitoso, seguro. Ahora su toque solo la hacía sentir incómoda. Estoy bastante ocupada, pero gracias. Seguro, cuando tengas tiempo. Se alejó y Pilar silbó bajito. ¿Acabas de rechazar a Ricardo Domínguez, el soltero más codiciado de la firma? No estoy interesada. Porque estás comparándolo con cierto vaquero. Luciana no lo negó, porque era verdad. Los siguientes días fueron una tortura de normalidad. Reuniones, llamadas, trabajo que había amado pero ahora se sentía mecánico. Sus noches eran peores. Sola en su apartamento perfecto, recordando noches en una cabaña simple, conversaciones bajo las estrellas. La mañana del quinto día, recibió una llamada del abogado de la familia, licenciado Moreno. Señorita Salazar, necesito que venga a firmar los documentos finales de la venta. ¿No puedo hacerlo por correo? Me temo que no. Los desarrolladores requieren firma presencial. Además, hay otro asunto que debo discutir con usted. Algo en su tono la puso nerviosa. La oficina del licenciado Moreno olía a libros viejos y madera pulida. Él era un hombre de 60 y tantos, que había manejado los asuntos legales de su familia durante décadas. Antes de que firme, hay algo que su abuela me pidió que le entregara. Sacó un sobre sellado de su escritorio. La letra de su abuela adornaba el frente. Para Luciana cuando esté lista para escuchar. Las manos de Luciana temblaron al tomarlo. ¿Cuándo le dio esto? Hace un año. Me dijo que esperara hasta que usted pareciera perdida. ¿Perdida? Sus palabras, no las mías. Dijo que sabría cuándo era el momento correcto. Luciana rompió el sello con dedos torpes. La letra familiar llenaba 2 páginas completas. Mi querida Luciana, si estás leyendo esto, significa que perdí mi apuesta contigo. Aposté a que encontrarías tu camino de regreso a casa antes de que yo partiera. Pero siempre supe que era posible que tu herida fuera demasiado profunda. Cuando tus padres murieron, perdí a mi único hijo, pero gané una nieta que necesitaba todo mi amor. Te vi sufrir, vi cómo construiste muros para protegerte del dolor. Te observé huir a los 18, buscando una vida donde el dolor no pudiera alcanzarte. Y te dejé ir porque entendí. A veces necesitamos correr antes de poder aprender a quedarnos, pero mi amor, has estado corriendo durante 12 años, y temo que hayas olvidado cómo detenerte. Sé que vendiste el rancho, o estás a punto de hacerlo. No te culpo. Para ti es solo tierra y recuerdos dolorosos. Pero para mí siempre fue más que eso. Las Calandrias fue donde tu padre creció, donde te enseñó a montar, donde fuimos felices antes de que el mundo nos arrebatara esa felicidad. Es también donde Estela creció después de que sus padres murieran, igual que tú. La crié como a una hija, igual que a ti. Y cuando me dejó, Tomás se quedó para mantener vivo su sueño. ¿Ves el patrón, mi niña? Este lugar acoge a las almas rotas y les enseña a sanar. Lo hizo contigo una vez. Podría hacerlo de nuevo, si lo permites. La tierra sabe cómo sanar, mija, si la dejas. Y tal vez encuentres allí a alguien que entienda que sanar no es olvidar, es aprender a amar de nuevo a pesar del riesgo. No te dejo el rancho como una carga, te lo dejo como una invitación, a volver a casa, a ti misma. Haz lo que debas hacer, pero hazlo con los ojos abiertos, sabiendo lo que realmente estás eligiendo.
Te amé desde el momento en que naciste hasta mi último aliento, y te amaré más allá de él. Siempre tu abuela Carmen. Luciana no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima manchó la página. Su abuela lo había sabido, todo, y había orquestado esto, dejándole el rancho no por obligación, sino como un regalo, una oportunidad de sanar. Señorita Salazar, el licenciado Moreno le ofreció un pañuelo. Tómese su tiempo. Pero Luciana no tenía tiempo. La venta cerraba en 6 semanas. Los documentos para firmar están aquí, pero debo informarle de algo. Los desarrolladores están presionando para acelerar el cierre. Quieren finalizar en 4 semanas, no 6. ¿Pueden hacer eso? El contrato tiene una cláusula que permite aceleración con acuerdo mutuo. Están ofreciendo un bono de 50,000 pesos adicionales si accede. 50,000 pesos para destruir el legado de su abuela 2 semanas antes. ¿Y si no firmo? Si cancelo la venta. El rostro del abogado se puso serio. Estaría incumpliendo el contrato de compra-venta. Los desarrolladores podrían demandar por daños, posiblemente exigir cumplimiento específico. En el mejor caso, tendría que devolverles su depósito de garantía más una penalización significativa. ¿Cuánto significativa? Según el contrato, el 30% del precio de venta acordado, aproximadamente 3 millones de pesos. El aire salió de sus pulmones. 3 millones. Es una cláusula de penalización estándar para contratos de este tamaño. Su abuela tenía mucho capital en el rancho. Luciana miró los documentos sobre el escritorio. Una firma y todo terminaría. El rancho, el programa de cría, el sueño de Estela, la esperanza de su abuela. Tomás. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Pero los desarrolladores necesitan una respuesta sobre la aceleración en 48 horas. Luciana salió de la oficina con la carta de su abuela apretada contra su pecho. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en su sofá blanco y minimalista, rodeada del éxito que había construido tan cuidadosamente, y se sintió completamente sola. Abrió su laptop tirando de los archivos del rancho que había copiado. Los estados financieros, las proyecciones del programa de cría. Esta vez los miró con sus ojos de abogada corporativa. Sin emoción, solo números. Lo que vio la dejó sin aliento. El programa de cría no solo era viable, era brillante. Las proyecciones eran conservadoras. Con los potros naciendo en 4 meses, las ventas proyectadas, los contratos ya firmados. En 6 meses las calandrias sería rentable. En 1 año altamente rentable. En 3 años podría ser uno de los principales criadores de azteca en México, y ella estaba a punto de destruirlo justo antes del despegue. Tomás había sabido esto. Por supuesto que lo había sabido. Había vivido y respirado ese programa durante 7 años. Pero nunca le había rogado que no vendiera. Nunca había usado los números como arma. Solo le había pedido que entendiera lo que estaba destruyendo. Luciana cerró la laptop y miró el amanecer pintando su ventana de rosa y dorado. Pensó en su apartamento perfecto y vacío. Pensó en noches bajo las estrellas, conversando hasta que el mundo se sentía lleno de posibilidades. Pensó en manos callosas con ternura infinita, ojos oscuros que la veían realmente. Pensó en la carta de su abuela. La tierra sabe cómo sanar. Pensó en Pilar preguntando, ¿cuándo fue la última vez que realmente quisiste algo? Y finalmente, después de 12 años de correr, Luciana supo lo que tenía que hacer. No porque fuera lo lógico o lo profesional, no porque tuviera sentido financiero o hiciera avanzar su carrera, sino porque por primera vez en su vida adulta, su corazón quería algo con tanta ferocidad que le quitaba el aliento. Quería volver a casa, quería salvar el rancho, quería a Tomás, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esa posibilidad. Tomó su teléfono, sus manos sorprendentemente firmes. El primer llamado fue a los desarrolladores. La secretaria de Desarrollos Inmobiliarios Torres sonó sorprendida cuando Luciana pidió hablar con el director. «Es muy temprano, señorita Salazar. ¿Podría llamar después de las 9? Es urgente, sobre la propiedad Las Calandrias». 5 minutos después, el director Torres estaba en la línea. «Señorita Salazar, espero que llame para confirmar la aceleración del cierre. Llamo para cancelar la venta». El silencio fue tan completo que Luciana verificó que la llamada no se hubiera cortado.
¿Perdón? Cancelo el contrato de compra-venta. No venderé las calandrias. Entiendo que este es un momento emocional, pero tenemos un contrato legalmente vinculante. Soy abogada, director Torres. Sé exactamente lo que tengo. Su voz era fría, profesional. La armadura que había usado durante 12 años, pero esta vez protegiendo algo que amaba en lugar de esconderse. Entonces, sabe que esto es incumplimiento de contrato. Podemos demandar por cumplimiento específico. Puede intentarlo, pero le costaría más en honorarios legales de lo que vale la pelea, y yo puedo hacer que esa pelea sea muy larga. Otro silencio. Luciana podía casi escuchar los cálculos sucediendo. O podemos llegar a un acuerdo. Devuelvo su depósito de garantía más la penalización del 30% según el contrato. Eso es 3 millones de pesos. Lo sé. Los transferiré dentro de 72 horas. 3 millones de pesos. Todos sus ahorros de 12 años de trabajo brutal. Cada peso que había guardado para su futuro. ¿Pero qué era el dinero comparado con recuperar su vida? Esto es altamente irregular. Es un acuerdo limpio. Ustedes recuperan su inversión más 30% de ganancia sin hacer nada. Yo conservo mi propiedad. Todos ganamos. Necesito consultar con mis socios. Tiene 24 horas. Después de eso, retiro la oferta y nos vemos en corte. Colgó antes de que pudiera responder, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Lo había hecho. Había quemado ese puente. El siguiente llamado fue más difícil. Pilar contestó al segundo timbre. «¿Luciana? ¿Qué pasa? Necesito que vengas a mi apartamento, ahora. ¿Estás bien?» «Sí, pero necesito hablar contigo en persona». Pilar llegó 30 minutos después, aún en pijama, con el cabello recogido en un moño despeinado. «Me asustaste. Pensé que algo terrible había pasado». «Algo pasó, pero no es terrible». Luciana le pasó una taza de café. «Renuncié». Pilar casi tira el café. «¿Qué?» «Bueno, voy a renunciar. Esta mañana. Le enviaré mi carta a Gutiérrez en 1 hora». «Luciana, ¿qué está pasando?» «Estoy eligiendo mi vida sobre mi carrera». Finalmente, le contó todo. La carta de su abuela, el descubrimiento sobre la rentabilidad del rancho, la llamada a los desarrolladores. «Voy a perder todos mis ahorros en la penalización, pero voy a salvar el rancho». Pilar se sentó pesadamente en el sofá. «Estás completamente loca». «Lo sé. Y completamente enamorada». «También lo sé». «¿Qué harás? ¿Convertirte en ranchera?» «Voy a ser socia. Tomás sabe todo sobre caballos y operaciones. Yo sé sobre negocios y finanzas. Juntos podemos hacer que funcione. Si él te acepta». El miedo atravesó su pecho. «Tiene que hacerlo». «Porque no tengo plan B». Pilar tomó su mano. «Entonces más vale que sea convincente. Hay algo más. Quiero recomendarte para mi posición». «¿Qué?» «Eres una abogada brillante, Pilar. Mejor que yo en muchas formas. Y realmente quieres esto». «Yo nunca lo quise, solo pensé que debía hacerlo». Lágrimas brillaron en los ojos de Pilar. «No puedo aceptar tu carrera como limosna». «No es limosna, es reconocimiento, te has ganado esto, y alguien debería tener esa vida de esquina porque realmente la ama». «¿Estás segura?» «Más segura de lo que he estado de nada». La carta de renuncia fue sorprendentemente fácil de escribir. Efectiva inmediatamente, todos los casos transferidos a Pilar Ortiz, quien recomendaba para consideración de asociada senior. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Su teléfono sonó 2 minutos después. Gutiérrez. «Luciana, ¿qué significa esto?» «Significa exactamente lo que dice. Renuncio». «¿Por qué? ¿Recibiste una mejor oferta? ¿Podemos igualarla?» «No es sobre dinero, es sobre vida». «No entiendo. Lo sé, pero algún día tal vez lo hagas». Colgó suavemente, cortando esa parte de su vida con sorprendente facilidad. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Transferir casos, empacar su apartamento, liquidar cuentas, llamadas de colegas confundidos y preocupados. Torres llamó la tarde del segundo día. «Aceptamos su oferta. 3 millones transferencia en 72 horas. Tendrán el dinero». Y así, con una firma electrónica, Luciana destruyó su red de seguridad financiera. Pero por primera vez en años, se sintió libre. La mañana del tercer día, cargó su auto con todo lo que importaba. Resultó ser sorprendentemente poco. Ropa, libros, su laptop, algunas fotografías.
12 años de vida en Guadalajara cabían en 4 cajas. El viaje a las Calandrias tomó 3 horas. Cada kilómetro la alejaba de la vida que había construido y la acercaba a una que no tenía garantía de funcionar. ¿Y si Tomás la rechazaba? ¿Y si no quería socia? ¿Y si lo había malinterpretado todo? Su mano se deslizó al bolsillo donde había guardado la carta de su abuela. Las palabras que la habían cambiado todo. La tierra sabe cómo sanar. Era hora de dejar que lo hiciera. El rancho apareció a la vista justo cuando el sol comenzaba a descender. Los campos dorados, los establos familiares, las colinas donde había visto el atardecer en brazos de Tomás. Casa. Su corazón reconoció lo que su mente había negado durante años. Esto era su hogar. Encontró a Tomás exactamente donde esperaba, en el establo con Reina. La yegua estaba permitiendo que la cepillara, confianza ganada con paciencia infinita. Él levantó la vista cuando la puerta se abrió. Sorpresa, luego cautela cruzaron su rostro. Luciana, no esperaba verte de vuelta. Lo sé. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus propias palabras. No voy a vender el rancho. La mano de Tomás se detuvo a medio movimiento. ¿Qué? Cancelé la venta. Le pagué a los desarrolladores 3 millones de pesos para salir del contrato. 3 millones, Luciana, eso es todo lo que tengo, lo sé. Dejó el cepillo y se volvió completamente hacia ella. ¿Por qué harías eso? Porque mi abuela me dejó este lugar con una razón. Porque el programa de cría que tú y Estela construyeron merece su oportunidad. Porque destruir esto habría sido destruir algo hermoso. Dio un paso más cerca. Pero no sé cómo manejar un rancho. No sé sobre caballos o cría o ninguna de las cosas que hacen que este lugar funcione. Entonces necesito un socio. Alguien que conozca estos caballos, esta tierra. Alguien en quien confíe. Sus ojos se encontraron, el aire entre ellos cargado de posibilidad. Estás hablando de una sociedad comercial. Estoy hablando de una sociedad en el rancho, en hacer que el programa de cría sea exitoso, en honrar lo que tu esposa comenzó. Tragó saliva. Y si me lo permites, en todo lo demás también. Tomás no se movió, su rostro cuidadosamente inexpresivo. ¿Qué pasa cuando se pone difícil? Cuando la vida de rancho no es atardeceres románticos, sino equipo roto y sequías y animales muriendo, a pesar de tu mejor esfuerzo. Entonces lo enfrentamos juntos, como enfrentaste mi terquedad y mi miedo. Dio otro paso, cerrando la distancia entre ellos. ¿Qué pasa cuando extrañes Guadalajara, tu carrera, tu vida sofisticada? Renuncié. Esta mañana, recomendé a Pilar para mi posición. Shock cruzó su rostro. Luciana, he terminado de correr, Tomás. Terminé de construir una vida que se ve bien en papel, pero se siente vacía. Elijo quedarme. Elijo este lugar. Su voz se quebró. Pero también te elijo a ti, si me aceptas. El silencio se estiró. Cada segundo, una eternidad. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? No es solo una sociedad comercial, es confianza. Es arriesgar mi corazón otra vez después de jurarlo cerrado. Lo sé, me estás pidiendo lo mismo a mí. ¿Y si te decepciono? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si yo te decepciono a ti? ¿Y si no puedo hacer esto? Finalmente una sonrisa tocó sus labios. Entonces fracasaremos juntos. Eso tiene que ser mejor que tener éxito solos. Luciana rió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces es un sí, ¿estás completamente segura de que esto es lo que quieres? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Tomás cerró la distancia entre ellos en 2 pasos. Sus manos enmarcaron su rostro, sus pulgares limpiando sus lágrimas. Entonces sí, 1000 veces sí. Su beso fue todo lo que el casi beso en la colina había prometido y más. Profundo, seguro, lleno de promesa y posibilidad. Luciana se aferró a él, vertiendo 12 años de soledad y miedo en ese beso, recibiendo de vuelta 5 años de su dolor y esperanza. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Reina relinchó suavemente desde su establo. Incluso el caballo a prueba. Tomás rió, el sonido rico y cálido. Ella tiene buen juicio. Mejor que el nuestro. Definitivamente mejor que el mío. Estaba listo para dejarte ir. ¿Y ahora? Ahora estoy listo para construir algo. Contigo, si realmente estás dispuesta.
Luciana lo besó otra vez, más suave esta vez. Estoy lista. Asustada, pero lista. Entonces somos dos. Tomó su mano, entrelazando sus dedos. Tenemos mucho trabajo por delante. Los potros nacen en 4 meses. Tenemos 2 ventas programadas. Y la temporada de apareamiento comienza en 6 semanas. No entendí nada de lo que acabas de decir. Lo aprenderás. Te enseñaré todo lo que Estela me enseñó. El nombre de su esposa ya no dolía. En cambio, se sentía como una bendición. ¿Crees que ella aprobaría esto? Tomás miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Creo que ella y tu abuela están ahí arriba conspirando juntas, muy satisfechas consigo mismas. Luciana imaginó a su abuela y a la mujer en la fotografía, sonriendo sobre ellos. Probablemente tienes razón. Ven, quiero mostrarte algo. La guió fuera del establo hacia los corrales. El sol se había puesto, pintando el cielo de púrpura y oro. En el corral más cercano, una yegua preñada descansaba en el heno. Su vientre estaba hinchado con nueva vida. Esta es esperanza. Su potro nacerá en 3 semanas. Será el primero de esta generación. Y pensé que podrías nombrarlo. Nuevo comienzo, nuevo nombre. Luciana miró a la yegua, pensando en las cartas de su abuela, en la valentía que tomó venir aquí, en el amor que encontró cuando finalmente dejó de correr. Renacer, renacer, para lo que este lugar le ha dado a todos nosotros, una oportunidad de nacer de nuevo. Tomás la atrajo más cerca, su brazo alrededor de su cintura. Es perfecto. Permanecieron así mientras la noche caía, 2 personas rotas que habían encontrado la manera de ser completos juntos. ¿Luciana? ¿Sí? Bienvenida a casa. Las palabras que había necesitado escuchar durante 12 años finalmente encontraron sus oídos. Ya estoy aquí. Y por primera vez desde que tenía 8 años, Luciana Salazar supo exactamente dónde pertenecía. 3 meses después, Luciana descubrió que el estiércol de caballo olía mucho peor de lo que había imaginado. «Estás parada en él». Tomás sonrió desde el otro lado del establo, claramente disfrutando su horror. «¿Por qué no me advertiste?» «Porque necesitas aprender a mirar dónde pisas». Luciana limpió su bota en el heno limpio, haciendo una mueca. «Esto no estaba en mi descripción de trabajo como abogada corporativa. Bienvenida a la vida de rancho, socia». La palabra socia todavía la hacía sonreír. Habían formalizado el acuerdo hace 2 meses. Sociedad 50-50 en Las Calandrias, con Tomás manejando operaciones y ella encargándose de finanzas y desarrollo de negocios. En papel sonaba simple. En realidad era trabajo brutal. Don Ernesto dice que el tractor necesita reparación otra vez. Tomás maldijo suavemente. Esa cosa tiene 20 años. Necesitamos uno nuevo. No hay presupuesto para uno nuevo hasta después de las ventas de potros. ¿Y si no podemos preparar los campos para la siembra? Entonces busco talleres de reparación baratos y ruego por un milagro. Esta era su nueva realidad. Decisiones constantes entre lo necesario y lo posible, equilibrando sueños con números concretos. Encontraré la manera de arreglarlo. Tomás limpió sus manos en sus jeans. Mientras tanto, Reina necesita ejercicio. ¿Quieres acompañarme? Luciana miró a la yegua que la había tirado hace 4 meses. Su pierna había sanado completamente, pero el recuerdo permanecía. No estoy segura. Confía en ella. Confía en ti. Tomás le ofreció su mano, y Luciana la tomó. Montar de nuevo fue aterrador y liberador a la vez. Reina se movía suavemente debajo de ella, respondiendo a sus comandos con gracia. Lo estás haciendo bien. Tomás montaba a su lado en Rey, observándola con aprobación. Todavía me aterroriza. El miedo es bueno, te mantiene alerta. Solo no dejes que te paralice. Cabalgaron por el perímetro del rancho y Luciana vio su propiedad con ojos nuevos. Cada cerca que necesitaba reparación, cada campo que prometía cosecha, cada caballo que representaba su futuro. ¿En qué piensas? ¿En cuánto trabajo hay por hacer? Y en que finalmente entiendo por qué amabas este lugar tanto. Esa noche, Luciana trabajaba en su laptop en la mesa de la cocina, cuando Tomás entró, cubierto de sudor y grasa. ¿El tractor? Funcionará por ahora, pero necesitaremos reemplazo pronto. Agregado a la lista interminable. Cerró su computadora y lo estudió. 3 meses de sociedad,
Habían creado una intimidad fácil entre ellos, pero ambos habían sido cautelosos sobre profundizar la relación romántica. Demasiado estaba en juego. El rancho, su futuro, sus corazones ya demasiado golpeados. Hay un cliente potencial interesado en Trueno. El hijo de rey y reina no está listo para vender. Lo sé, pero ofreció el doble del precio de mercado si lo vendemos ahora. Tomás se puso rígido. No, Tomás, necesitamos ese dinero. Dije que no. Trueno representa años de trabajo. Venderlo antes de que complete su entrenamiento arruinaría su potencial y nuestra reputación. Pero el dinero resolvería nuestros problemas inmediatos, creando problemas mayores después. Esta es exactamente la mentalidad de corto plazo que arruina los programas de cría. La frustración hirvió en el pecho de Luciana. No estoy siendo de corto plazo, estoy siendo práctica. Estás siendo desesperada. Hay diferencia. Las palabras dolieron porque eran verdad. 3 meses administrando las finanzas del rancho le habían mostrado cuán ajustadas estaban las cosas. Entonces, ¿qué sugieres? Que confiemos en el plan. Los potros de Esperanza y las otras yeguas nacerán el próximo mes. Esas ventas nos sostendrán. ¿Y si no es suficiente? Entonces encontramos otra manera, pero no comprometiendo la integridad del programa. Luciana se puso de pie, necesitando espacio. No sé cómo hacer esto. ¿Cómo equilibrar la supervivencia con la visión a largo plazo? Tomás se acercó tomando sus manos. Aprendes, te equivocas, te ajustas, lo intentas de nuevo. Así como con todo lo demás aquí. ¿Y si mis errores cuestan demasiado? Entonces los cometemos juntos. Para eso son los socios. La besó suavemente y algo de su tensión se disolvió. Odio cuando tienes razón. Acostúmbrate. Sucede frecuentemente. Ella lo golpeó juguetonamente, pero estaba sonriendo. 2 semanas después, Luciana estaba despierta toda la noche ayudando con un parto difícil. Esperanza estaba en trabajo de parto, pero algo iba mal. El veterinario había venido y se había ido, haciendo lo que podía, pero ahora dependía de ellos. Vamos, preciosa, puedes hacerlo. Tomás hablaba suavemente a la yegua, sus manos expertas guiándola a través del proceso. Luciana sostenía la linterna, sintiendo cada contracción como si fuera propia. Habían invertido tanto en este momento. Ahí, lo veo. Las patas delanteras del potro aparecieron, luego la cabeza. Con un último esfuerzo poderoso, Esperanza dio a luz a un potrillo perfecto. Es un macho, saludable y fuerte. La emoción en la voz de Tomás hizo que los ojos de Luciana ardieran. Observaron al potro luchar por ponerse de pie, sus patas largas temblando con el esfuerzo. Finalmente lo logró, tambaleándose hacia su madre. Renacer, el primero de la nueva generación. Luciana se limpió las lágrimas, sin avergonzarse de ellas. Es hermoso, lo es, y es tuyo también, tu primer potro. Nuestro primer potro, quiso decir. Pero el regalo de sus palabras, reconociéndola como verdadera parte de esto, significaba todo. Salieron del establo cuando el amanecer pintaba el cielo. Luciana estaba exhausta, cubierta de sudor y paja, probablemente olía terrible, y nunca se había sentido más viva. Buen trabajo, socia. Tomás la besó, sin importarle su estado. Tú hiciste todo el trabajo real, pero te quedaste. Eso es lo que importa. Los meses pasaron en un borrón de trabajo duro y pequeñas victorias. Luciana aprendió a reparar cercas, mezclar alimento, leer el estado de ánimo de los caballos. Los trabajadores del rancho, inicialmente escépticos de la abogada de ciudad, gradualmente cambiaron su actitud cuando la vieron aparecer antes del amanecer día tras día, dispuesta a hacer cualquier trabajo sin quejarse. Don Ernesto dice que eres más terca que tu abuela. Tomás compartió el cumplido una tarde, mientras trabajaban juntos reparando un establo. ¿Eso es bueno? Viniendo de él es el mayor elogio posible. Luciana sonrió, martillando otro clavo. Sus manos ahora tenían callos, sus brazos músculo que nunca había tenido. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por jeans y botas prácticas, y era más feliz de lo que jamás había sido en traje sastre. La casa principal está casi lista. Tomás hizo el comentario casualmente, pero Luciana sintió el peso detrás de él. Habían estado viviendo en la cabaña del capataz, técnicamente separados por el hecho de que él dormía en el sofá
mientras ella tomaba la cama. Una farsa que todos veían. ¿Quieres mudarte allí? Quiero que nos mudemos allá, juntos, oficialmente. Su corazón dio un salto. ¿Estás seguro? Más seguro cada día. ¿Tú? Luciana dejó su martillo y se volvió hacia él. He estado segura desde que te besé en el establo hace 3 meses. Solo estaba esperando que alcanzaras el ritmo. Presumida. Pero la besó con una sonrisa, y ese beso se profundizó en algo más. Una promesa de noches compartidas y mañanas despiertas juntos. La primera venta importante llegó en el 3er mes. Un comprador de Querétaro interesado en 2 de los potros de Reina, ahora con 4 meses y mostrando potencial excepcional. Luciana había manejado las negociaciones usando todas sus habilidades legales para asegurar el mejor precio sin parecer desesperada. Cuando firmaron el contrato por una suma que aseguraba sus operaciones durante 6 meses, casi lloró de alivio. «¡Lo lograste!». Tomás la levantó y la hizo girar, su risa llenando la oficina. «Lo logramos. Tú desarrollaste esos caballos, yo solo cerré el trato. Somos un buen equipo. El mejor». Celebraron esa noche con los trabajadores del rancho una comida improvisada en el comedor común. Don Ernesto trajo su guitarra y alguien más trajo tequila. Tomás se puso de pie, golpeando su vaso para llamar la atención. «Quiero brindar por mi socia, Luciana. Hace 4 meses salvó este rancho cuando habría sido mucho más fácil venderlo. Ha trabajado más duro que nadie aquí, aprendiendo cada día, nunca rindiéndose». Su voz se suavizó. «Y salvó algo más también. Me salvó, me recordó que la vida es para vivirse, no solo para sobrevivirse. Que honrar a los que amamos significa crear algo nuevo, no aferrarse al pasado». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Luciana mientras levantaba su propio vaso. «Y yo quiero brindar por Tomás, quien me enseñó que el hogar no es un lugar del que huyes. Es la vida que eliges construir. Quien tuvo paciencia conmigo cuando era testaruda, fe cuando yo no tenía ninguna, y amor cuando lo necesitaba desesperadamente». Sus ojos se encontraron a través de la habitación, por nuevos comienzos, por encontrar el camino a casa. Los vasos chocaron, las risas llenaron el aire, y por primera vez en tanto tiempo, Luciana se sintió parte de una comunidad. Esa noche, en la cama en su nueva habitación en la casa principal, Tomás la abrazó mientras el mundo se acomodaba en silencio a su alrededor. «Luciana, todavía me da miedo a veces. Que esto sea demasiado bueno. Que algo lo arruine». Su honestidad la conmovió profundamente. «A mí también. A veces me despierto en pánico, pensando que lo arruinaré. Que no soy suficiente para esto. ¿Y luego qué? Y luego te veo. O veo los caballos, o camino por el rancho que salvamos juntos. Y recuerdo que ser asustada y hacerlo de todos modos, eso no es debilidad. ¿Qué es entonces? Amor. Es amor». Tomás la besó, profundo y lento. «Entonces, amo muchísimo. Yo también». Hablaron durante horas sobre sus sueños para el rancho. Expandir el programa de cría, tal vez ofrecer talleres de equitación, convertir las Calandrias en un destino conocido. Tu abuela estaría orgullosa, y Estela también. El nombre ya no dolía. En cambio, se sentía como una bendición, un recordatorio de que el amor no termina, solo se transforma. Deberíamos dormir. Mañana tenemos que inspeccionar las cercas del norte. 5 minutos más. Luciana se acurrucó más cerca, su mano inconscientemente tocando su pierna, donde la cicatriz permanecía. ¿Sabes? Solía odiar esta cicatriz. Era un recordatorio de la peor día. ¿Y ahora? Ahora es un recordatorio de que a veces necesitas caer antes de poder encontrar tu base. Que la vulnerabilidad no es debilidad. Tomás besó la cicatriz a través de su pijama. «Esa caída te trajo a mí. Me trajo a mí misma. Tú fuiste el bono. Presumida». Pero lo dijo con amor, y Luciana se durmió sonriendo, sabiendo que había encontrado exactamente donde pertenecía, en los brazos de un hombre que la había visto en su peor momento y se había quedado, en un rancho que representaba el legado de su abuela y su propio futuro, en una vida que finalmente, se sentía como la suya. 6 meses después del día en que Luciana cayó de reina, las Calandrias bullía con actividad que el rancho no había visto en décadas. Camionetas llenaban el estacionamiento improvisado.
Compradores de Querétaro, Guanajuato, incluso Ciudad de México, caminaban entre los corrales evaluando los caballos con ojos expertos. La primera subasta oficial de caballos azteca de las Calandrias estaba a punto de comenzar. Luciana revisaba su lista por tercera vez, verificando que cada detalle estuviera perfecto. Sus jeans y botas de trabajo habían sido reemplazados por ropa profesional, pero apropiada para rancho. Ya no se sentía como disfraz. «Deja de preocuparte. Todo está listo». Pilar apareció a su lado, sonriendo. Había venido desde Guadalajara para el evento, trayendo a su novio oficial, Marco. «No puedo evitarlo. Este es nuestro momento de probar que las Calandrias pertenece a la conversación». Ya lo probaron. Mira cuánta gente vino. Era verdad. Más de 50 compradores potenciales se habían registrado. Un número impresionante para una primera subasta. ¿Cómo te sientes realmente? Pilar la estudiaba con la intensidad que solo una mejor amiga podía tener. Aterrada, emocionada, como si estuviera exactamente donde se supone que debo estar. Eso es porque lo estás. En el corral principal, Tomás trabajaba con Trueno, preparando al semental para su presentación. El caballo se movía con gracia poderosa, cada músculo perfecto, y Tomás, en su elemento, era magnífico de ver. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Él le guiñó, ese gesto privado que era solo para ella, y Luciana sintió el familiar revoloteo en su estómago. 6 meses, y todavía la hacía sentir como adolescente enamorada. «Ustedes dos son repugnantemente lindos». Pilar sonrió. «¿Cómo va tu vida de asociada senior?» «Brutal, exigente, exactamente lo que quería. Gracias de nuevo por eso. Te lo ganaste tú sola». La subasta comenzó a las 2 en punto. Luciana había contratado a un subastador profesional, pero ella manejaba las presentaciones, describiendo cada caballo con el conocimiento que había ganado en meses de trabajo duro. «Este es Amanecer, hijo de nuestro semental fundador Rey, y nuestra mejor yegua de cría, Luna. 3 años, entrenamiento completo en doma clásica, temperamento excepcional». Su voz era firme, profesional. Ya no la niña asustada que había llegado hace 6 meses, sino una mujer que sabía exactamente de qué hablaba. Los precios subieron más alto de lo proyectado. Cada venta exitosa era validación de años de trabajo, prueba de que el sueño de Estela y la fe de su abuela habían valido la pena. Cuando Trueno entró al ring, un silencio reverente cayó sobre la multitud. Tomás lo guió con manos expertas, y el caballo respondió como si estuvieran bailando. Poder, gracia, inteligencia perfecta en forma equina. Trueno representa lo mejor de nuestro programa, hijo de rey y reina, entrenado personalmente por nuestro capataz. Luciana se detuvo, luego corrigió con sonrisa. Por mi socio, Tomás Ibarra, quien ha dedicado 7 años a desarrollar este programa. Este caballo es prueba de que la paciencia y la dedicación crean excelencia. Las ofertas comenzaron agresivas y escalaron rápidamente. Cuando el martillo cayó, Trueno se había vendido por 3 veces su precio estimado, a un comprador que prometió continuar su entrenamiento y usarlo para cría, preservando su legado. Tomás encontró a Luciana después, levantándola y haciéndola girar a pesar de las docenas de testigos. «Lo logramos. Tú lo lograste. Yo solo hablé bonito. No, nosotros lo logramos. Juntos». La besó, y Luciana escuchó aplausos y silbidos de los trabajadores del rancho. Ya no le importaba quién los viera. La celebración esa noche fue espontánea y perfecta. Los compradores se habían ido, pero quedaron los trabajadores, algunos vecinos del rancho, don Ernesto con su guitarra inevitable. Pilar y Marco encajaron fácilmente, Marco admirando los caballos mientras Pilar actualizaba a Luciana sobre el chisme de la oficina. «¿Extrañas algo de eso?» «A veces extraño el café bueno y los tacos de la esquina de la oficina. Pero esto es vida real. La otra era solo actuación». Cuando las estrellas comenzaron a aparecer, Tomás tomó su mano. «Ven, nuestro lugar». Su ritual nocturno los llevó al porche, donde habían compartido tantas conversaciones que habían cambiado sus vidas. Luciana se acurrucó contra él, observando su tierra extenderse bajo la luz de la luna. «¿Extrañas Guadalajara alguna vez?» La pregunta que había estado esperando. Extraño quien pensaba que necesitaba ser. La abogada implacable, la mujer que nunca necesitaba a nadie.
pero amo quien realmente soy aquí contigo. Incluso cuando tengo que levantar tu falda para revisar tus moretones de montar. Luciana se rió, recordando la semana pasada cuando se había caído durante entrenamiento y él había insistido en revisar su pierna. Especialmente entonces, porque ahora cuando lo haces no es sobre miedo o vergüenza, es sobre confianza, sobre ser conocida completamente y amada de todos modos. Amada completamente. Tomás la corrigió besando su frente. ¿Alguna vez pensaste, ese día en el establo, que terminaríamos aquí? Ese día pensaba que moriría de humillación o de dolor. ¿Y ahora? Ahora sé que ese día me salvó la vida. La caída, la herida, tu amabilidad cuando estaba vulnerable. Todo me trajo aquí. Tocó su pierna donde la cicatriz permanecía, visible incluso a través de sus jeans. Solía odiar esta marca, ahora la amo, porque me recuerda que a veces necesitas romperte para que la luz entre. Poeta, ranchera, socia, tuya, mía. El beso fue suave, lleno de promesas ya cumplidas y sueños aún por realizar. Pilar me preguntó hoy sobre planes futuros. ¿Y qué le dijiste? Que estamos considerando expandir el programa de cría. Tal vez agregar talleres educativos, atraer estudiantes de equitación. Suena ambicioso. Tengo una socia ambiciosa. Me contagió. Luciana sonrió contra su pecho. También le dije que estamos discutiendo algo más. ¿Oh? Sobre hacer esto permanente, legalmente, con anillos y promesas y todo lo demás. Sintió a Tomás tensarse, luego relajarse. ¿Eso es una propuesta? Es una conversación, sobre futuros, sobre quedarnos. Luciana Salazar, lleva 6 meses viviendo conmigo, trabajando a mi lado, construyendo una vida conmigo. Ya estás quedándote, lo sé, pero quiero que sepas que no tengo planes de irme nunca. Bien, porque tampoco yo. Se quedaron así, envueltos el uno en el otro, mientras el rancho dormía a su alrededor. Reina relinchó suavemente desde su establo, como si aprobara. Los otros caballos se acomodaban para la noche, sonidos familiares y reconfortantes. «Bienvenida a casa, Luciana». Las palabras que le había dicho hace 3 meses, cuando decidió quedarse. Pero ahora, envuelta en sus brazos, rodeada por la tierra que había salvado y el amor que había encontrado, Luciana entendía completamente lo que significaban. «Ya estoy aquí, y nunca me iré». El rancho, el legado de su abuela, el sueño de Estela, su futuro con Tomás, todo se entrelazaba en este momento perfecto. Luciana había pasado 12 años huyendo del dolor, construyendo muros, negándose a sentir. Pero una caída de un caballo temperamental, un momento de vulnerabilidad forzada y la bondad de un hombre solitario le habían enseñado la verdad. La vida no se trataba de evitar el dolor, se trataba de arriesgar tu corazón una y otra vez, porque esa era la única manera de vivir realmente. Se trataba de encontrar tu hogar no en un lugar, sino en una elección. La elección de quedarse, de amar, de construir algo que importara. Y finalmente, después de tanto tiempo perdida, Luciana Salazar había encontrado exactamente donde pertenecía. ¿Qué te pareció la historia de Luciana y Tomás? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.